Bueno, señores, se han generado expectativas después de que ayer, a través de un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que ya por fin tiene en sus manos el resultado de la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, donde se espera toda la información relacionada con las posibles irregularidades que se cometían en la administración de esta organización o institución del Estado, que permitieron que durante años supuestamente hubiera un grupo de personas, entre ellos funcionarios de la institución y personas cercanas a sus directivos, que se enriquecieron a través de digamos que facturar arreglos de autobuses de manera irregular, no hacer los procedimientos conforme a lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Por tanto, tenían suplidores que se beneficiaban, digamos, de una especie de red que se estableció para que se le pagara por insumos que en algunas ocasiones supuestamente no eran entregados a esta institución, o por arreglos de autobuses que nunca se daban. Se habla de la posibilidad incluso de que se facturara en más de una ocasión o se pagara en más de una ocasión el mismo arreglo a un autobús. Así que de ese tipo de irregularidades es que estamos hablando, y que pudieran demostrar fraudes millonarios contra esta institución del Estado, lo que trajo como consecuencia que el abogado Junior Ramírez, detectando estas supuestas irregularidades que ya también habían sido denunciadas por varios medios de comunicación, comenzara un proceso para someter a la justicia al exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y posteriormente conocemos el caso que se produjo en octubre con el asesinato del abogado Junior Ramírez, a quien algunos vinculados en este proceso indican que extorsionaba posteriormente al director de la OMSA, y se realizó todo un proceso para lograr su asesinato. A partir de la muerte de Junior Ramírez se destapa mucho más este proceso que, insisto, ya había sido denunciado desde hace varios años por medios de comunicación. Hoy algunos periódicos ya avanzan algunas de las irregularidades que pudiera traer dentro este documento, que lo que permitiría es que se fortalezca el expediente, no solamente el del asesinato del abogado que denunciaba la corrupción administrativa dentro de la OMSA, y eso es importante, y hay que resolver quién es o quiénes son los autores materiales de la muerte del abogado Junior Ramírez, y los autores intelectuales, que en este país, aunque la figura en términos formales no existe, podrían ser identificados como cómplices aquellas personas que participaron en la organización de todo lo que se hizo para matar a este abogado. Sino que hay un caso pendiente adicional, que es el que tiene que ver con la red de corrupción que se supone que hubo allí, que trajo como consecuencia la destitución de Manuel Rivas, hoy en día sometido a la justicia, y que debe permitir identificar a cuántos suplidores tenía la OMSA, cuántas personas se beneficiaron con cifras millonarias pagadas por el Estado y por tanto pagado por cada uno de los ciudadanos de este país a través de sus impuestos. Es muy importante esta información que dio ayer la Procuraduría General de la República de haber recibido esta auditoría de la Cámara de Cuentas. Es una auditoría que se le hace al ex director, administrador de la OMSA, desde el periodo agosto del 2012 hasta octubre del pasado año, del 2017. Ya tú hacías referencia a una serie de irregularidades que, por lo que ha salido en algunos medios de comunicación, sobre todo en el periódico El Día, se ha filtrado porque no se tienen todos los detalles de esta auditoría. La Procuraduría General de la República dijo que conformó un equipo de técnicos que está analizando en detalle y a profundidad este documento, pero además de la que señalaba, llama la atención temas en términos generales relacionados con violaciones o no seguimiento de los procedimientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Hay otros temas, irregularidades en domicilios de proveedores, por ejemplo. No queda claro muchas de
dónde están ubicadas realmente muchas de las empresas que dieron servicio a la ONSA, lo que hace suponer que podrían ser empresas fantasma, empresas que estaban tratando de ocultar a los verdaderos dueños. Y precisamente, hablando de verdaderos dueños, se habla de la contratación de empresas vinculadas a funcionarios de la ONSA y esencialmente al director financiero de esta institución, el coronel Faustino Rosario, quien adquirió bienes valorados por más de 17 millones de pesos o beneficio en la relación con esta institución del Estado, con la ONSA. Y todo esto, como tú muy bien señalas, Amelia, da datos y evidencia de una preocupación y un temor que había sido denunciado por múltiples sectores en el país, e incluso que ya medios de comunicación públicamente habían hablado sobre las irregularidades que se daban en esta institución. Recordemos algunos trabajos, algunos artículos del año 2012, del año 2013, donde salieron a la luz pública, temas relacionados con escándalos de corrupción en la ONSA. Y lo que uno le llama poderosamente la atención es que esto no fue motivo suficiente, estos datos. Y recuerdo que el periódico Acento dio una serie de informaciones en el año 2013 sobre el funcionamiento de la ONSA. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es que esto no fue motivo suficiente para que el Ministerio Público procediera a investigar esta red mafiosa que operaba al interior de la ONSA, estas estructuras corruptas que durante años obtuvieron beneficios cuantiosos en esta institución. Y bueno, no hubo manera ni de investigarlo, ni que el Ministerio Público procediera a determinar la veracidad de esta denuncia. Bueno, y esto derivó en lo que ya sabemos y en lo que ya conocemos, que es el asesinato de Junior Ramírez. Por eso es muy importante lo que decías, en el sentido de que esta investigación y el expediente que pueda elaborar el Ministerio Público tiene que tener estos dos componentes, el componente del crimen que se cometió contra Junior Ramírez y al mismo tiempo ese componente de red de corrupción que existía, según los primeros datos que salen de esta auditoría, en la ONSA. Esto es esencial para que esta investigación pueda avanzar. Bueno, y mientras tanto, el exdirector de la ONSA insiste en su inocencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el caso del asesinato del abogado y docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Junior Ramírez, que fue la persona que denunció o que hizo e inició un proceso judicial en contra de este y otros funcionarios de esta oficina gubernamental. Manuel Rivas ha estado apelando la decisión del tribunal que lo envió a prisión preventiva como medida de coerción mientras avanza el proceso de investigación del Ministerio Público. El pasado viernes se esperaba que se realizara una audiencia donde se conocería ese recurso de apelación, pero la audiencia fue aplazada para el 18 de este mes, debido a que otra vez el tema de la logística en el Ministerio Público hizo que este prisionero no llegara a tiempo a la audiencia para la cual había sido citado. Esto tiene que mejorar en el proceso de coordinación que hace el Ministerio Público con las cárceles de nuestro país, porque son muchos los procesos que se aplazan, independientemente de cuál sea el resultado posterior en esa audiencia. Son muchos los casos que tardan y que duran en la justicia precisamente porque no hay una debida coordinación con relación al traslado de las personas que tienen que presentarse a una audiencia. Los abogados que representan a la familia de Junior Ramírez, entre ellos un primo del abogado asesinado y su hermano, recusaron a los jueces en un momento y la Suprema Corte de Justicia no acogió la solicitud de hacer el cambio de este tribunal. Por otro lado, ellos mantienen su posición de que, habiendo múltiples evidencias que indicarían que el abogado fue asesinado en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que el caso sea trasladado hacia el Distrito Nacional, tampoco lo han logrado y aparentemente van a continuar haciendo la solicitud
También se genera expectativas con relación al traslado de Argenis Contreras. Argenis Contreras, según José Mercado, que es alias El Grande, un ex empleado de la OMSA, fue la persona que disparó a Junior Ramírez y quien lo mata dentro del vehículo que todos hemos visto en las imágenes que dieron a conocer las autoridades. Salió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y supuestamente con el cadáver ya del abogado dentro. Se supone que ahí fue que lo asesinaron. Es importante la extradición de este hombre que en todo momento ha sido vinculado con el crimen y ha sido señalado como uno de los autores materiales del asesinato del abogado, porque precisamente a quien ustedes ven en pantalla, el abogado Carlos Valcárcel, ha dado múltiples versiones desde la pasada semana de cómo supuestamente ocurrieron los hechos, y en todas sus versiones saca a Argenis de la camioneta y lo coloca como testigo ocular de los hechos, como una persona que participó pero que no necesariamente ejecutó las acciones, y por tanto digamos que está buscando la forma de disminuir el tipo de participación que tuvo Argenis Contreras ahí. Lo que pasa es que esa versión que hoy en día suple a los medios de comunicación, el abogado Carlos Valcárcel como representante de Argenis en el país, se contradice con la versión que dio al Ministerio Público José Mercado, alias El Grande, que fue uno de los que participó, porque él lo admite además. O sea, es una persona que en un interrogatorio oficial y formal certificado dice que los hechos ocurrieron de otra forma. Vamos a ver qué va a hacer el Ministerio Público. Obviamente el levantamiento de pruebas es sumamente importante. Aparentemente la familia de Junior Ramírez sí que cree que en la escena, en el momento en el que el abogado es llamado a su celular y se traslada y sale del aula donde estaba dando clases para conversar con estas personas, hasta ahora nombres conocidos, José Mercado y Argenis Contreras, la familia de Junior Ramírez parece creer que también, tal y como dice Valcárcel, otras personas pudieron haber estado en el lugar para garantizar que los hechos ocurrieran como se dieron. Pero esto no ha sido confirmado por el Ministerio Público, que está haciendo el levantamiento de la información y que obviamente, tomando en cuenta que este caso ha sido declarado como complejo y el juicio de fondo no ha iniciado, no tenemos toda la información de los investigadores. El traslado de Argenis Contreras es sumamente importante, claro, porque es una de las piezas claves no solamente en el tema del asesinato. A él se le ha vinculado con todo el proceso del caso de corrupción. Hay múltiples videos en los que él se reúne con Junior Ramírez, se habla de intercambio de dinero, se habla de posible extorsión por parte del abogado a los funcionarios de la OMSA, y toda esta información debe ser levantada por el Ministerio Público, en quien está depositada toda la confianza de este país, para que no haya impunidad en este caso, para que no se quede aéreo este caso, claro, con las informaciones generales del caso. Es lo que espera esta sociedad de un Ministerio Público que profundice con este proceso. La semana pasada Argenis Contreras fue apresado en los Estados Unidos y se espera que en las próximas horas pueda llegar a la República Dominicana, y que esto permita entonces seguir profundizando esta investigación y que el Ministerio Público pueda ya tener un expediente sólidamente sustentado que permita enfrentar esos dos aspectos, tanto el crimen de Junior Ramírez como esa red mafiosa, esa red de corrupción que operó en la OMSA. Y hablando precisamente de corrupción, Amelia, durante este fin de semana, final de la semana pasada y hasta el sábado de esta semana, se desarrolló en Lima, Perú, la 8ª cumbre de las Américas, esta cumbre que reúne a los presidentes del continente, en esta ocasión para hablar sobre el tema de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El tema de lucha y enfrentamiento a la corrupción fue el tema central de esta cumbre, que perdió brillo sin duda por la no participación
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que al último momento indicó que no iba a participar por la situación que se ha estado dando en Siria durante las últimas semanas, y lo que vimos fue el bombardeo de este país por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra el pasado sábado, la madrugada del pasado sábado. Tampoco en la cumbre participó el presidente de Cuba, Raúl Castro, y no había sido invitado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien hora después de haber concluido la cumbre, cuestionó, criticó seriamente, profundamente este espacio de coordinación y de relación de los presidentes de la región, del continente americano. En medio de esta cumbre se salió el documento Compromiso de Lima, con 57 compromisos relacionados con el tema de la corrupción, que van desde el fortalecimiento a la autonomía e independencia de la justicia, que es un tema esencial en materia de lucha contra la corrupción, de promover, desarrollar una cultura de la transparencia y de prevención de la corrupción en las instituciones públicas y en la ciudadanía en términos generales, adoptar medidas contra el conflicto de interés, así como garantizar que los servidores públicos cumplan con su responsabilidad de hacer declaraciones juradas de bienes. Fueron diversas propuestas, distintos compromisos, 57 compromisos que asumieron los jefes de Estado, algunos de ellos vinculados con el tema político y el tema de las campañas electorales, muy importante, en medio del debate que se está haciendo en la República Dominicana con relación a la ley de partidos políticos. El compromiso 25, por ejemplo, de Lima, señala impulsar la adopción y fortalecimientos de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y egresos de las organizaciones y partidos políticos en los distintos países. Ese es el compromiso, está ahí, y varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Internacional y sus distintos capítulos que participaron de la cumbre, se comprometieron a dar seguimiento a que esto no quede, como pasa siempre con cumbres de esta naturaleza, en discursos muy generales, que a la hora de aplicarlo pues se olvidan esos compromisos que se asumen, y eso no se traduce en políticas públicas, en este caso contra la corrupción en los estados. Bueno, llamaron poderosamente la atención las palabras del presidente de la República, Danilo Medina, el pasado sábado en medio de esta cumbre, sobre todo por la ausencia de temas en el discurso del presidente Medina que la población entiende necesaria en materia de lucha contra la corrupción en el país. Aunque el presidente habló de que el país tiene un compromiso con el tema de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, ese compromiso de cumplir con lo que sale de Lima, o habló de algunas medidas generales que en materia de transparencia está llevando a cabo el Estado Dominicano en lo que tiene que ver con compras públicas, cuenta única del Tesoro, el tema de el gobierno electrónico. Pero estos son algunas medidas y medidas muy puntuales. Se echó de menos, por ejemplo, el que el presidente conversara, hablara en esa cumbre del impacto que el escándalo de corrupción de Odebrecht está teniendo en la República Dominicana, de los múltiples casos de corrupción, como hablaron otros presidentes en Lima, reconociendo que el escándalo más importante en materia de corrupción durante décadas en los países de la región es precisamente el escándalo de Odebrecht. Esto lamentablemente no salió, y no salió el grave problema del régimen de impunidad que sigue imperando en la República Dominicana, de casos de corrupción múltiples y diversos que la justicia no puede conocer y mucho menos establecer responsabilidades para que aquellos que incurrieron en estos actos de corrupción puedan ser sancionados. Si por más medidas puntuales que en materia de transparencia haya, si no hay políticas dirigidas a enfrentar y a reducir los niveles de impunidad, pues la lucha contra la corrupción en los países no avanza. Me río porque es que ver titulares como Danilo Medina dice: estamos decididamente comprometidos con la lucha contra la corrupción. La verdad es que es preguntarse una vez más
si estamos en un país diferente al que el presidente Medina en muchas ocasiones muestra a nivel internacional. Es lógico que en sus discursos no se eche toda la tierra encima, porque también tiene que mostrar avances y leyes como las que presentó probablemente pueden ayudar siempre y cuando haya voluntad por parte de los funcionarios que están llamados a dar el seguimiento al cumplimiento de esta ley, para que haya sanciones para aquellos que incumplan con estas normas. Estamos hablando de la ley de lavado, la ley de terrorismo, perfecto, pero aquí la ley de declaración jurada de bienes no se cumple de manera adecuada. Los funcionarios públicos firmaron un acuerdo de compromiso en la primera semana en que empezó el primer gobierno del presidente Medina para el año 2012, y muchos han incumplido, o más bien hay dos temas. Hay quien entrega un documento, y dentro de los que entregan los documentos hay falsedad de documentos, en el sentido de irregularidades. Se ha demostrado en escasas ocasiones, no todo el mundo completa la información de manera adecuada, y tenemos casos de gente que declara hoy 500,000 pesos y después una millonada, y el tránsito de esos recursos y cómo se incrementó ese patrimonio no se puede investigar y no se puede averiguar, y se archivan los expedientes y la justicia no actúa, porque tenemos de todo. Entonces, tenemos un Ministerio Público que, no sé, podríamos decir, quizá no da abasto para revisar, aunque sea de manera aleatoria, las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos. Debería funcionar de una manera más eficiente esta fase. Pero no solamente debe depender de la voluntad de estos funcionarios el que esto ocurra, es que tiene que haber una mejor supervisión de cómo se administran los recursos del Estado. No puede ser que esperemos a que haya muertes como las que hubo en el CEA para que eso genere preocupación en el Poder Ejecutivo, y después se nombre una comisión encabezada por el consultor jurídico para que se investigue a profundidad qué ha estado pasando con la venta de los terrenos del CEA que todos conocemos desde hace años. Y posteriormente uno se queda esperando el resultado en la justicia de estos procesos que están avanzando. Tenemos 2 comunicadores muertos en San Pedro de Macorís y un ciudadano de esta provincia que un día, desesperado y harto de que le robaran y de que lo extorsionaran en el CEA, cometió una locura y mató a 2 periodistas que nada tenían que ver con su problema, sino que habían estado tratando de ayudar, y luego se suicida. Y a partir de ahí genera preocupación y se crea una comisión. Es el mismo actual director del CEA el que habla de todo lo que ha encontrado ahí. El mismo director del CEA, el actual director del CEA, dice que le está reclamando terrenos a militares y policías que, trabajando en algunas demarcaciones, se apropiaron de terrenos que no son suyos, porque si usted no lo ha comprado, eso no es suyo, y el hecho de que un terreno sea del Estado, aunque no esté en uso, no es suyo. Así se lo decimos a un militar, a un policía o a un ciudadano común, como de la misma manera en que no apoyamos cuando hay una invasión de un grupo de gente a un terreno que no es suyo. Usted no lo compró, no es suyo. Pero está el otro tema, que es vender en más de una ocasión un mismo terreno. Que era lo que estaba ocurriendo en el CEA y lo que se ha denunciado y lo que se sabe. ¿Dónde está la consecuencia? ¿Dónde está el exdirector del CEA? ¿Dónde está el que dirigía la parte inmobiliaria del CEA? ¿Qué ha pasado con él en la justicia? Que esos casos son complejos. Sí, es cierto que tal vez no podemos esperar que el Ministerio Público agarre todo de repente, pero compromiso con la lucha contra la corrupción en un Estado que permite que haya una muerte por una supuesta extorsión de un abogado que había denunciado los casos de corrupción de la ONSA, años después de que medios de comunicación sacaran reportajes relacionados con lo mismo. Eso se llama lucha contra la corrupción. La verdad es que uno tiene que tener dudas con relación a esos temas. ¿Qué ha pasado con el caso de los 3 brazos? ¿Dónde está el exdirector de CORDE? ¿Cuál ha sido la consecuencia de la venta de un barrio completo con instituciones públicas construidas por el Estado Dominicano, vendidas a unos particulares que hoy en día se quejan en los medios de comunicación de que el retraso en ese proceso los está haciendo perder dinero? Porque llegamos al descaro de ver gente involucrada con este tipo de negocio que entonces se queja de que pierde dinero de un chanchullo. Lucha contra la corrupción efectiva. O sea, leyes
leyes que no se aplican, como pasa con la ley de compras y contrataciones, que es lo que se está probablemente demostrando en la auditoría de la OMSA. Una ley de compras y contrataciones que establece unos criterios y unos funcionarios públicos que le buscan la vuelta. ¿O no fue eso lo que pasó con la contratación de Punta Catalina, por ejemplo? Que la ley establece una cosa y los funcionarios públicos detrás de este proceso decidieron declarar de urgencia un proyecto a largo plazo y las autoridades aquí lo permitieron. Entonces, ir a dar un discurso en un foro internacional para hablar de voluntad de lucha contra la corrupción, con ejemplos como los 4 que he mencionado y pudieran ser más, bueno, entonces la verdad es que es cuestionable. Sí, el problema es que ciertamente la República Dominicana tú puedes haber avanzado en muchísimas leyes y es así, si tú revisas las leyes que desde el año 2000, 2005, principio de la década del año 2000, las leyes que se han aprobado en el país son muchas, diversas, importantes y en términos generales se puede señalar que son leyes buenas, relativamente buenas. Tú tienes la ley de libre acceso a información pública, ley de compras y contrataciones, la ley de función pública, otras leyes, estas nuevas leyes que hablaba el presidente de la República. El problema es que ni en la República Dominicana ni en ningún otro país un sistema político funciona si no cuenta con instituciones lo suficientemente fuertes e instituciones independientes para que esas leyes puedan ser aplicadas. De nada sirve que tú tengas leyes excelentes, leyes muy buenas, pero que no tenga instituciones que sean capaces de hacer cumplir lo que establecen esas leyes. Y tenemos, por ejemplo, la situación que se está dando ahora con la Cámara de Cuentas. En un país, para que se pueda avanzar en la lucha contra la corrupción, se requiere de órganos de control que sean independientes y que gocen de la credibilidad, de la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas para que puedan cumplir con su rol. Pero cuando tú tienes una situación en la que la Cámara de Cuentas, incrementándose el salario, como lo hizo hace ya algunos meses, viola la Constitución y viola las leyes que hay en el país, eso al mismo tiempo lleva a que esta institución se debilite y pierda credibilidad ante la opinión pública, porque la institución, el órgano que está llamado a preservar la Constitución y la ley en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de la manera en que se usan los recursos públicos, se constituye en la primera violadora de estas prohibiciones, disposiciones que tiene la Constitución y que tienen las leyes. Pues así es muy difícil que se pueda avanzar en materia de lucha contra la corrupción. Está ese compromiso de Lima, pero muy poca esperanza, credibilidad de que lo que se aprobó ahí, por lo menos en el caso de la República Dominicana, se pueda avanzar en el cumplimiento e implementación de parte de esos compromisos.